Voy a iniciar la grabación. Por lo pronto, pues vamos a continuar, como les decía, con el past continuous, pero esta vez cómo se usa en las historias, ¿no? Porque bueno, ya la clase pasada estuvimos como practicando en formar las frases, las oraciones, ¿no? Como en esta estructura gramatical de las oraciones, pero desde el past continuous. Entonces, pues voy a avanzar a la diapositiva que sigue. Como ya vimos, pues básicamente la estructura del verbo to be sería el verbo to be en pasado, perdón, la estructura del continuous es el verbo to be en pasado más el gerundio. ¿Qué es el gerundio? Bueno, pues no es otra cosa más que el verbo en infinitivo más el ing. ¿Y qué es infinitivo? Bueno, es en su forma simple, ¿no? O sea, como mirar, caminar, etcétera, ¿no? Que no está conjugado en ado, ido, sino que esa es su forma simple, no está ni en pasado ni en futuro. Entonces ese es el infinitivo. Por lo tanto, la estructura para formar el past continuous sería el verbo to be en pasado más el gerundio, ¿no? Le agregaríamos el ing al final, precisamente para hacer notar que estaríamos hablando de situaciones del pasado que no son permanentes y que no lo fueron, ¿no? Porque no sé si alguien de aquí recuerda que en clases pasadas revisamos el past simple y el uso principal, que era hablar propiamente de las rutinas, de cosas que eran muy habituales, ¿no? Como levantarnos en la mañana a determinada hora o llegar al trabajo o a la escuela a determinada hora. Es decir, son situaciones de las que uno puede hablar diariamente a través del pasado, ¿no? O sea, decir, por ejemplo, yesterday I woke up at 6 o'clock, ¿no? Y entonces es habitual que uno empiece a hacer ese uso desde el pasado simple, pero en el pasado continuo es algo que puede variar. Por ejemplo, mañana sábado, pues no necesariamente me tengo que levantar a las 6, ¿no? Y tampoco hay un horario, digo, en mi caso. O sea, puede haber excepciones, pero lo principal es tener presente que son situaciones que no son permanentes, no son habituales, por lo tanto se agrega el ing al verbo en infinitivo, ¿no? Eso es lo que nos va a dar propiamente la connotación. Aquí pues hay tres historias, ¿no? Que son A, B y C. Ahorita vamos a irnos deteniendo una por una, pero pues bueno, nos van explicando un poco sobre estas historias en pasado y cómo se van utilizando los verbos en past continuous, ¿no? Entonces, una vez que revisemos las tres historias, vamos a relacionar estas cinco, digamos, frases con alguna de las tres historias, ¿no? Entonces, pues bueno, ya tienen aquí que está la foto de un delincuente, que pues la traducción sería como el robber, ¿no? Y lo ideal sería que nosotros, a partir de la historia, volvamos a estas frases y las identifiquemos, ¿no? Entonces, la primera frase está como en puntos suspensivos porque faltaría algo que nos va a decir la historia A, B o C, pero en este caso sería and they were pulling in different directions, ¿no? Alguna de estas tres historias, la B, la C, la B o la A, habla de que alguien o algunos estuvieron como, digamos, en esta situación, ¿no? Lo que quiero que revisemos de cada una de estas cinco frases es que todas tienen un verbo justamente respetando esta regla, ¿no? El verbo infinitivo más el ing. Pulling, en la segunda tenemos counting, en la tercera tenemos el verbo standing, en la cuarta el verbo letting, en la quinta el verbo trying, ¿no? Es
el infinitivo más el ing, ¿no? En realidad no es tan complicado aprenderse esa regla cuando hablamos del pasado continuo, ¿no? Del past continuous. Entonces, empecemos por revisar las historias. La primera se titula It Goes Wrong, ¿no? Y nos dice aquí un poco a Man on a Night Out One. Pongámosle aquí que no sería más como pesos, sino dólares, ¿no? Es el símbolo de los dólares, supongamos. A man won $20 by letting the air out of a police car's tires, ¿no? Hasta aquí, digamos al punto, vamos a analizar esa primera frase, ¿no? Que nos dice, bueno, que un hombre una noche, pues bueno, se ganó $20, ¿no? Digamos como una especie de apuesta podría ser por poncharle las llantas, ¿no? They are out, ¿no? Of a police car tires. Tires es llanta, ¿no? Pero supongo que le ponchó las 4 porque pues está en plural. Tires, ¿no? En ese sentido, pues suponemos que la historia nos hablaría de pues alguien que lo está haciendo pues con una especie como de delito, ¿no? O sea, no es como una cosa divertida para el policía que descubrió su carro con las llantas ponchadas, ¿no? O sea, es decir, se asume que es un delincuente, pero vamos a seguir leyendo, ¿no? Aquí nos habla de Dominic James, 34, was very pleased with his joke until the officers arrested him, ¿no? Entonces, el que ponchó las llantas, ¿quién es? Hasta ahorita. Pues Dominic James, ¿no? Se podría inferir en esta historia que pues él fue el que las ponchó porque además se sentía very pleased, ¿no? Que es como muy, como que es muy contento, ¿no? Estaba muy contento con su broma, pues hasta que los policías lo descubrieron y lo arrestaron, ¿no? En este caso, arrested him. Pueden notar que hasta aquí, pues tenemos verbos que están en pasado, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es una historia que ya pasó, ¿no? Hasta ahorita solo tenemos verbos en pasado simple, pero ¿qué pasa en el siguiente párrafo? Nos dice, the two policemen were watching a group of youths when they heard a loud hissing noise occur in London Hard, ¿no? Bueno, aquí tendríamos el verbo watching, ¿no? Que ya estaría conjugado en el past continuous, respetando el gerundio más el ing, y como sabemos, pues porque aquí está el were, que es el to be en pasado, ¿no? Entonces nos dice que los dos policías, los dos oficiales, ¿no? Vieron a un grupo de jóvenes, group of youths, when they heard aloud, ¿no? A hissing noise es como un silbido, ¿no? Sí, como una especie de silbido. Entonces, pues a partir de aquí empezamos a ver cómo las historias se ven ya más estructuradas, más complejas e involucran tanto los verbos en pasado como los verbos en pasado continuo, ¿no? Entonces, al final, pues bueno, tenemos que the judge, el jurado, ¿no? El juez o el que, digamos, en este caso dictaminaría la culpabilidad, pues le puso una multa a Mr. James de $100, ¿no? O sea, digamos que su chistecito del apostar $20 le salió más caro porque al final tuvo que pagar una multa por haber hecho esta travesura que resultó ser más un acto delictivo o una infracción, ¿no? Entonces, bueno, diríamos que esta sería la historia la historia A, la historia número 1. Nos regresamos a estas
frases porque nos pide look at the three stories and match the phrases with the correct story. Where exactly do they go? ¿No? En el caso de Dominic James, ustedes, ¿dónde dirían que quedaría alguna de estas frases, no? Por ejemplo, en la 2 tenemos que nos dice, while he was counting the stolen money. Eso es como, hablaría más de que alguien estaba contando el dinero robado. Pero pues en el caso de Dominic James no fue así, sino que estaba ponchando unas llantas, ¿no? Entonces la opción B no es, digo la segunda no es. ¿Qué tal la tercera? Que nos dice, unfortunately, two officers were standing next to the car at the time. A ver, vamos a regresarnos a la historia. Dice la historia cómo es que descubrieron a Dominic, o sea, cómo los oficiales descubrieron a Dominic. Dice aquí. ¿Qué pasó? ¿Sí dice o no dice? A ver, vamos a ver las siguientes, ¿no? Las dos que nos faltan. La número 4, la frase número 4 nos dice, while he was letting the air out of the tire. Ok. Esa también suena que podría ser, ¿no? Porque habla de dos frases que diríamos serían claves para identificarla con la historia de James, que sería el air out, ¿no? Que dejaron, le sacaron el aire a quienes, pues a las llantas, ¿no? Entonces, pues podría ser esa. Y finalmente, la última frase que tenemos dice, who were trying to escape from the police, ¿no? En este caso, pues podríamos asumir que estamos hablando de alguien que intentó escapar de la policía. Vamos a ver si fue el caso de Dominic James. Dominic James, ¿sí escapó de la policía o no? A ver. Pues no, no escapó porque lo agarraron, ¿no? Acuérdense que aquí los dos policías, pues fueron los que lo arrestaron. Entonces, si volvemos a estas instrucciones y a estas 5 frases, ¿cuál de las 5 quedaría con la historia A de Dominic James? ¿La 1, la 2, la 3, la 4 o la 5? Si quieren que me regrese a la historia, me puedo regresar, ¿eh? O sea, lo importante es que ustedes empiecen a desarrollar esta habilidad de que las preguntas no van a estar idénticas digo, las respuestas no van a estar idénticas a la pregunta, ¿no? La respuesta no se va a inferir tan fácilmente, sino que ustedes tienen que comprender la lectura y lo que está diciendo, ¿no? Volvamos a la historia para que tratemos de entenderla, comprenderla y entonces sí poder inferir cuáles son las correctas, ¿no?
A ver, volvamos a las frases. Look at the three stories and match the phrases with the correct story. ¿Cuál de estas 5 quedaría con la historia de Dominic James y su pequeña travesura? Sería la 4, maestra. Es la única que tiene más relación. Sí, ¿cómo es que lo infieres? Pues por que las similitudes como de las llantas. Uh-huh. Sí, ¿y qué opinas de la 3? Que dice, unfortunately, 2 officers were standing next to the car at the time. O sea, pensemos cómo es que Dominic fue arrestado, o sea, cómo lo cacharon, pues, ¿no? Porque aquí no dice literal. En la 3 nos dice, unfortunately, 2 officers were standing next to the car at the time. 2 policemen, y acá es 2 officers. Entonces, ¿sí será o no será que queda? ¿Sí queda o no queda? Sí queda, porque es justo, estamos identificando aquí 2 policías, aunque en la frase dice 2 oficiales, en la historia dice, bueno, diferente, ¿no? O sea, digamos que el significado es el mismo, pero depende de la redacción, ¿no? 2 policías, 2 oficiales es lo mismo, ¿no? Entonces, así es como empieza a complejizarse la comprensión de lectura, porque tenemos que inferir a partir de que entendemos el texto, ¿no? Entonces, bueno, voy a salir del modo presentación para que empecemos empecemos a editar la presentación, pero sí estuvo muy bien y bueno, estoy de acuerdo contigo en que sí es la 4, pero también es la 3. Entonces, no siempre va a ser una sola opción. Acuérdense que hay exámenes que también dicen la opción A, la opción B o todas las anteriores y a veces es todas las anteriores. Entonces, aquí quedamos que Ivonne había dicho que era la 4, ¿verdad? Pues la 4 quedó como la historia A, que habla de James, y yo dije que la 3 también, ¿no? La 3 también responde a la historia de James, a la historia del inciso A. ¿Hasta aquí alguna duda o sientes que no, sí, estás de acuerdo, desacuerdo? ¿Alguien que quiera compartir alguna duda, comentario hasta aquí? No, bueno, vamos entonces a avanzar a la siguiente historia, a la historia inciso B, ¿no? Que nos dice, both thieves arrested. Creo que se ve medio feo, ¿no? Como, mejor lo voy a poner en el modo presentación y ya ahorita nos revisamos al otro. Entonces ya pasamos esta, nos vamos a la historia del inciso B. Entonces aquí tenemos una foto que es bastante evidente, ¿no? De unos delincuentes que traen ahí su riff como que su arma, ¿no? Y la historia nos dice, two boats, thieves rode round in circles before being captured, ¿no? Hasta aquí, acuérdense que en el inglés siempre es recomendable parar en el punto, ¿no? En el punto, ya sea punto y seguido, punto y aparte, siempre es recomendable que ustedes paren para que analicen esa primera frase, ¿no? Entonces, la primera frase que diría, pues, que 2 ladrones, thieves es el significado de ladrón, ladrones, aquí porque está la S. Y además, ¿qué otra cosa nos dice qué cantidad de ladrones son los que estaban
digamos, circulando o dando vueltas antes de ser capturados. Being captured. Aquí hay dos verbos, uno que está en el pasado simple y otro que está en el pasado continuo. ¿Cuál es el que está en pasado continuo? En la primera frase. Two boat thieves rode around in circles before being captured. En este caso puede ser un verbo continuo o también puede ser una especie de ser o estar, ¿no? Entonces, aquí la primera frase nos diría que los capturaron mientras estaban dando vueltas, ¿no? ¿Qué más? A ver, intentemos con la siguiente frase, ¿no? Que está un poco más larga. Entonces la voy a leer y luego paramos y la analizamos, ¿ok? The two men broke into a Norwegian ship, but when an alarm went off, they jumped into a boat that was tied to the ship and picked it up an oar each, ¿no? Entonces aquí ya está más compleja porque hay una serie de palabras compuestas y además tenemos tanto los verbos en pasado simple como una especie de narración, ¿no? Del momento. ¿Quién me dice más o menos lo que entendió del segundo párrafo, ¿no? Bueno, a lo mejor de todo, desde que dice two boat thieves hasta picked up and out each, más o menos como qué idea será, ¿no? O sea, eran unos rateros, unos asaltantes, yo supongo que es como una especie de piratas, ¿no? O sea, que estos que pues roban navíos o barcos con cargas, etcétera, etcétera, ¿no? Es como una subespecie de delincuente. Entonces, hay una historia que rodea a estos delincuentes, ¿no? Broke into es una de las frases compuestas que la traduciríamos como robar, sí, puede ser como irrumpir, como aquí decimos, es que entraron al banco, ¿no? Broke into, en este caso, pues bueno, lo hicieron, pero en un barco noruego, ¿no? ¿Y qué pasó cuando intentaron robar el barco noruego? ¿Qué pasó? Vamos a regresarnos a las frases y a lo mejor de ahí podemos. Dice ahí que perdón, ahí No, dice que adelante. cuando sonó la alarma, ellos saltaron del bote y trataron, dice, y luego recogieron un bote, ¿no? Ok, muy bien. Sí, podría ser, a ver, vamos a regresarnos a las frases y vamos a ayudar a Jess a enriquecer su aportación, ¿no? A ver aquí. Pues tendría que ser la 1, la 2 o la 5. ¿Podría ser la primera, maestra? Sí, yo también voto por la primera. ¿Que se fueron en diferentes direcciones? Sí, puede ser efectivamente. Vamos a corroborarlo en la historia porque además no la acabamos de leer, ¿no? Este sería el desenlace, ¿no? Cuando nos dicen, unfortunately, neither of them
knew how to row. After watching the pig go round and round in circles from a half an hour, the police arrested them. Exactly, ¿no? O sea, aquí está, no está literal, sino que está diciendo, after watching the pair go round and around, round and around, es una expresión también que se traduciría como dando vueltas, ¿no? O sea, como dándole vueltas. Entonces, pues en la 1 dice, we're pulling in different directions, ¿no? Entonces, claro que sí, es la primera opción. ¿Y qué otra quedaría? Hay otra que también queda, además de la 1. Vamos a seguir leyendo en el desenlace, ¿no? Ya después de que andaban en círculos, ¿durante cuánto tiempo anduvieron dando vueltas? Acuérdense que aquí esta expresión de or each es como remar, ¿no? Entonces, no es necesario, si se dan cuenta en este punto, no es necesario que ustedes supieran eso. O sea, a partir de toda la historia y los verbos en pasado simple y los verbos en pasado continuo, ustedes pudieron inferir que la opción A quedaba con la historia, ¿no? And they were pulling in different directions. Entonces, no es, en el inglés no hay que traducir palabra por palabra, sino hay que identificar cuáles son las ideas clave, ¿no? Dime. La 5 también quedaría, maestra. Ajá, la 5, ¿puedes leérnosla en voz alta? We were through the... Ay, es que no. No, adelante. Mira, acá es una escuela. Exacto. To escape from the police. Ok, that's correct. Sí, efectivamente también la 5 queda, ¿no? Muchísimas gracias por tu excelente aportación, ¿no? Y me gustaría aquí hacer una pausa para incentivarlos a que lo lean, ¿no? A que lo lean en voz alta porque nos damos cuenta justo de que como se escribe, no se lee, como se lee, no se pronuncia, pero vamos aprendiendo en el camino. Al final, las 4 habilidades están conectadas, hablar, leer, escribir y traducir, ¿no? Entonces, la expresión de who were trying to escape from the police, pues también estaría muy relacionada porque nos diría que trataban de escapar de la policía, ¿no? Trying to escape. Trying es otro verbo que está en past continuous, ¿no? Y que además pues está aquí muy bien conjugado. Entonces, voy a salirme de la modo presentación para que la editemos. Entonces quedamos, a ver, acuérdenme, quedamos que era la última y ¿cuál otra? La primera, ¿no? Entonces la primera, and they were pulling in different directions. Y la quinta, who were trying to escape from the police, ¿no? Estas dos frases también están relacionadas con la historia del inciso B. Both thieves arrested, ¿no? Hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Ya le van agarrando más la onda? ¿Creen que voy muy rápido? ¿Paramos? ¿Vamos bien? Le seguimos, ¿no? A ver, entonces la última sería el inciso C, cuyo título es Robert says, thank you for prison sentence, ¿no? Por prison sentences.
Robber, volvemos que sería como una traducción de, pues como el asaltante, ¿no? El ratero, el delincuente. Hay muchos sinónimos, ¿no? Por el título únicamente que podríamos inferir, además del dibujito y todo lo demás. O sea, el título sí nos dice un poco de la historia, ¿no? Uno puede inferir que los asaltantes pues terminaron muy agradecidos porque los metieron a la cárcel, ¿no? Entonces lo interesante aquí sería identificar por qué. Vamos a leer la historia que nos dice: An armed robber welcomed a prison sentence, saying it will help his studies into the minds of criminals. Police arrested John Lee Baxter, 61, half a mile from the bank. Hasta aquí acaba la primera idea. Acuérdense, siempre paramos en el punto para analizar la idea. Punto seguido, punto y aparte, lo que sea, paramos y analizamos la idea. ¿Qué nos diría en ese primer parrafito, Jess? Así por lo que alcanzas a inferir y a entender. Que robaron con mano armada, ¿sí? En una prisión. Ajá, no, síguele. ¿Y qué dijo el ratero? Diciendo que esto ayudaría a sus estudios con las mentes criminales. Ok, sí, very good. Justo, ¿no? ¿Y qué es lo que te ayudó a inferir esas cosas? Mira aquí. Sí, aquí ya nos pusiste que un ladrón armado dio la bienvenida a una sentencia de prisión diciendo que le ayudaría a sus estudios sobre las mentes de los criminales, ¿no? ¿Cómo es que un ratero de pronto agradece que lo hayan metido a la cárcel y además argumenta que es bueno que lo hayan metido a la cárcel porque va a ayudar, él va a aportar, digamos, al estudio de las mentes criminales? Vamos a ver por qué, ¿no? En el siguiente párrafo, pues ya nos dice que el nombre, ¿no? El nombre del asaltante, que es John Lee Baxter. ¿Qué edad tiene John? Aquí ya no nos dice years old y todo eso, ¿eh? No, acá ya está más revuelto. $61, ¿no? Acuérdense que también en el caso de Dominic está el nombre y luego está 34. Pero ahí menciona de que fue arrestado del banco a 61 y media millas, ¿no? Algo así. Sí, half a mile. Bueno, no millas, 61 y media millas. Podría inferirse que sí, pero ¿no crees que sería mucha distancia? Pensemos a lo mejor que John Lee Baxter ya está tan viejito que a media cuadra lo agarraron, ¿no? Half a mile es la expresión, digamos como media cuadra, ¿no? Bueno, podría ser. Le faltaría una coma, ¿no? Sí, claro, tienes razón ahí. Pero entonces sí empiezan a ver este ejercicio de comprensión de lectura que no es tan literal de traducir las palabras o tener que conocer todas las palabras del párrafo o de la lectura para poder inferir cosas. No es necesario, ¿no? Incluso ahora mismo Jess, pues lo que hizo fue decir, hace falta un signo de puntuación para que quede claro que una cosa es la edad del asaltante y la otra es la distancia a la que lo agarraron o lo detuvieron, ¿no?
Y luego en el siguiente párrafo, bueno, la siguiente frase nos dice, he told the court that he wanted to be arrested. ¿No? The judge didn't believe him and sentenced him to 9 years. ¿No? Entonces, él dice, pues yo casi que me metí a robar porque quería que me arrestaran para pues ayudar a que entiendan cómo funciona la mente de los criminales. ¿Y a quién quiere ayudar John Baxter? ¿No? ¿Dice aquí a quién? Sí, dice a quién. Dice sus estudios, ¿no? Ajá. Entonces, resulta que el John Baxter, pues es un estudiante, ¿no? Es un estudiante que pues sí está grande, pero pues nunca es tarde. Entonces, casi que todo el ejercicio fue una especie de experimento para que él pudiera inferir cosas dentro de sus propios estudios o su tesis o lo que sea que esté haciendo el Baxter. Entonces, pues se le hizo que a lo mejor era una buena historia, ¿no? ¿Cómo saber si es cierta o no? La última idea nos dice, the judge didn't believe him and sentenced him to 9 years, ¿no? No le creyeron. ¿Quiénes no le creyeron? ¿O quién no le creyó esa mentira o verdad? ¿Quién sabe qué sería? A ver, acá en el chat nos dice... No se ve. Bueno. Vamos a regresarnos a las frases, ¿no? Porque ya nos sentamos mucho en la historia y falta que las relacionemos con las frases. Hasta aquí parece que ya quedó un poco clara, ¿no? O sea, ya podríamos regresar sin problemas a las frases y relacionarlas, porque ya sabemos más o menos de qué va la historia de John Baxter, ¿no? Entonces vamos a ver cuál de estas queda. Pues ya es muy obvio, ¿no? While he was counting the stolen money. ¿Será? ¿Cuál sería la traducción de esa frase? O sea, no literal, acuérdense que acá no hacemos traducciones literales, sino que inferimos a partir de lo que comprendemos. While he was counting the stolen money, yo pienso que es la C, la historia de Baxter. Vamos a regresarnos a ver si dice que estaba contando el dinero. No dice, ¿verdad? Pero ¿cómo podríamos inferir que es la 2? Porque por algo lo detuvieron. Exacto, ¿no? Lo detuvieron a media cuadra del banco. Pues de modo de que en el banco hubiera estado boleando zapatos, ¿no? ¿Qué se robó del banco? El dinero. Exacto, ¿no? The stolen money, ¿no? El dinero robado. Estaba contando el dinero robado. Counting es otro verbo que está en pasado continuo. Entonces, sí ven, ¿no? Cómo se empieza a poner, sí parecía que podía ser difícil comprender en inglés, pero es más sencillo porque infieres, ¿no? Infieres a partir de ciertas frases, de los verbos, de cómo están conjugadas las oraciones, ¿no? Aquí no nos dice literalmente stolen money, pero nos dice que lo agarraron a media cuadra del banco. En el banco, pues, que hay dinero, ¿no? Como dijo Jess.
¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario, aclaración? Muy bien, chicas, ¿no? Pues ya vamos, pero avanzando durísimo. A ver. Ninguna, Miss. Dime. Que ninguna, Ah, ¿no? ninguna duda. Ah, muy bien. Muy bien. Esa no es, esta tampoco es así. Finalmente, este sería como el resumen, ¿no? ¿Cuáles son los usos del past continuous? Pues uno, que nos van a ayudar a identificar acción o acciones que se interrumpen por otra acción, ¿no? Volvamos al ejemplo del Baxter. El Baxter dijo, yo ya hice mi experimento, súper bien, ya me voy, ¿no? Pero ¿quién interrumpió su experimento de andarse metiendo a robar al banco? ¿No? Pues los policías cuando lo arrestaron a media cuadra. Entonces, es una acción que se interrumpió por otra acción, ¿no? ¿Qué otra? Una acción que estaba desarrollándose en el pasado, las tres historias estaban desarrollándose en el pasado, ¿no? Más allá de que tengan la mayoría de los verbos en pasado simple, también hay verbos en pasado continuo, como saying, ¿no? Y que además la historia en sí misma nos habla de algo que se está narrando como que se desarrolló en el pasado, ¿no? O sea, no es que el John Baxter haga esto todos los días. Lo hizo una vez y lo arrestaron y se acabó, ¿no? En el caso de los piratas, los asaltantes de los barcos, pues es lo mismo, ¿no? Ellos andaban robando, los agarraron, ¿no? Que estuvieron dando vueltas por todo, una hora y media, pues los agarraron, ¿no? Y en el caso de Dominic James, pues también, ¿no? Lo hizo como una especie de travesura, de broma. Acabó cuando lo agarraron, lo arrestaron y además lo multaron, ¿no? Y finalmente, otro de los usos del past continuous sería describir una situación del pasado, ¿no? Lo que me gusta del past continuous y en usarlo en las historias, pues es que justo nos da la oportunidad de empezar a llevarlo hacia nuestra vida cotidiana, ya sea que ustedes puedan ir como empezando a narrar sus propias situaciones del pasado, ¿no? Cosas que les pasaron, situaciones o acciones, y que las puedan narrar o las puedan platicar, ¿no? Entonces, no sé si tengan alguna duda, un comentario, qué les pareció, si quedó claro, quieren que nos regresemos. Bueno, pues entonces, ya que quedó todo muy aclarado, les voy a encargar que vayan con calma y a su ritmo, empezando a imaginarse o a intentar describir una situación de su pasado para que la revisemos la próxima clase, ¿no? Porque ese va a ser, digamos, el proyecto final y el que va a tener más ponderación dentro de todo el curso, ¿no? Que ustedes sean capaces de hablar en pasado, tanto usando el past simple como el past continuous. ¿Sale? Pueden empezar a pensarlo, digo, no se avienten las vacaciones, pero empiecen a maquinarlos, a decir, ay, me gustaría hablar de esto, ¿no? De esto otro. De acuerdo, pues, a una narración similar a la que revisamos en estas tres historias, ¿vale? Pues si tienen alguna duda, ya saben que pueden escribirme al WhatsApp o pues revisar la grabación nuevamente y a partir de ahí empezar a hacer su ejercicio, ¿sale?
Bueno, chicas, pues por mi parte sería todo. Descansen.